Pues muchas gracias, Julio, por la presentación, y lo primero que quiero agradecer la invitación del Centro de Valladolid a que pueda participar en estas jornadas con todos ustedes, ¿no? Agradecer a su secretario, a Manolo y al resto de los miembros del centro. Yo ya atisbo que tengo un pequeño problema, yo lo voy dejando aquí, que es que cuando me jubile y me marche de Madrid, porque ya ha acabado mi vida profesional, tendré que decidir entre Santander o Valladolid, porque es lo que hago ya los fines de semana. Entonces, advierto que no sería descartable que al final termine siendo miembro del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Valladolid. Bueno, yo lo dejo aquí. Yo quería hablarles de la libertad de los hijos de Dios. Para ser libres nos liberó Cristo. Pero fundamentalmente quiero hablarles de esta cuestión en el contexto en el que estamos, en el contexto cultural, político, social y económico. Miren, decía el teólogo Hans-Urs von Balthasar que cuando el mundo se vuelve problemático, es decir, cuando todo se problematiza en la sociedad, los cristianos históricamente hemos asumido la responsabilidad de la forma, y él entendía la forma como la propuesta para dar sentido a esa realidad. Si nosotros cogemos ahora a los filósofos más importantes que en este momento están influyendo en la sociedad, y ustedes no olviden que las ideas tienen sus consecuencias, este es un principio básico. Por ejemplo, cogemos a Byung-Chul Han, el filósofo coreano recientemente premio Príncipe de Asturias. Él tiene una denominación que define la sociedad en la que estamos. Dice que estamos en la sociedad del cansancio. Si cogemos a Edgar Morin, dice que estamos en la sociedad de la mentira. No sé si esto se lo tienen que atribuir los políticos especialmente como responsables de la sociedad o no, pero ahí está. Si cogemos a otra serie de filósofos, por ejemplo, Matteo Ferraresi, un famoso filósofo y periodista italiano, dice que estamos en la sociedad de la decepción. Es decir, estamos en un momento cultural en el que estamos decepcionados respecto a las grandes conquistas, por ejemplo, la libertad, que han sido características de la definición de la cultura occidental. Nosotros tenemos un problema no con el presente al que tenemos que afrontar. En este momento podría yo plantearles una pregunta, ¿no? ¿Ustedes quién puede decir que es responsable de su futuro? Es decir, ¿ustedes pueden afirmar de verdad que son protagonistas del porvenir de su vida? Tenemos un problema no solo con el presente, tenemos un problema con el futuro. Miren, estamos en un momento cultural en el que por primera vez pensamos que el futuro es más incierto que el presente. Por primera vez pensamos que el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos va a ser peor que el que nos han dejado nuestros padres. Y esta es una experiencia sociológica básica. ¿Qué quiere decir esto? Que el futuro no es ya el lugar de la promesa. El futuro no es el lugar del progreso. El futuro no es el lugar del porvenir. El futuro es en este momento de la historia el lugar de la incertidumbre. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir una crisis pandémica mundial como el COVID? No sabemos qué es lo que va a pasar. Dentro de esas decepciones de las que habla Matteo Ferraresi está la decepción de la política. Nos han demostrado que la democracia está en crisis. La decepción de la economía. Hemos vivido una crisis económica que está produciendo unos efectos que están afectando fundamentalmente a las nuevas generaciones. Los jóvenes no pueden comprarse un piso. Es una crisis también de carácter tecnológico. Fíjense, todo lo que habíamos nosotros dado el protagonismo a las tecnológicas, y ahora nos estamos desayunando respecto a los efectos que tiene Google, que tiene Amazon, que tienen las Big Tech, y de esto podríamos hablar mucho, ¿no? El futuro para los cristianos no es el lugar de la incertidumbre. El futuro para los cristianos es el lugar de la promesa. De la promesa de la redención. Hay un autor que ustedes conocen bien, que se llama Luis Argüello. Don Luis Argüello tiene un vídeo de presentación de un libro que escribió el filósofo italiano Massimo Borghesi sobre el Papa Francisco,
En ese vídeo, que es la participación de don Luis Argüello en el acto de presentación en la Fundación Pablo VI, dice don Luis Argüello algo que a mí me pareció lo más interesante que he escuchado en mucho tiempo sobre la situación en la que nos encontramos, la situación cultural en la que nos encontramos. Dice que estamos asistiendo a un proceso de mutación, de cambio, de 3 grandes círculos. El Papa Francisco, ustedes recuerden, decía que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. ¿Esto qué quiere decir? Que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de florecer, de aparecer. Esto es lo que decía Tommaso di Lampedusa. Don Luis Argüello dice, primer ciclo histórico en permanente proceso de cambio, de mutación. El ciclo histórico de las relaciones entre naturaleza y gracia. Esto es muy importante para la cuestión de la libertad. Fíjese, el ciclo histórico del cambio de las relaciones entre naturaleza y gracia, la formulación, podríamos atribuirlo en determinados momentos de la historia. Por ejemplo, el primero que formula esa relación entre naturaleza y gracia, con los efectos que eso tiene para el proceso de universalización del cristianismo, es San Pablo y la teología de San Pablo. Y marca definitivamente y sella con su identidad la relación entre naturaleza y gracia. Después de San Pablo viene San Agustín, y me encantaría hablar en este momento de San Agustín, del nuevo Agustín, que es León XIV, y de lo que ha significado la elección de León XIV precisamente en esa actualización del proceso de San Agustín. San Agustín es un hombre en la historia, en un ciclo histórico similar al que nosotros estamos ahora. El otro momento fundamental para la configuración de la relación entre naturaleza y gracia, y introduzco un concepto que es el de la relación entre naturaleza y cultura, es Lutero. Es la gran revolución teológica del pensamiento que configura la modernidad, sobre el que se establecen las bases que será después el desarrollo de la Ilustración y del Renacimiento. Y después todo lo que significa esa evolución de la relación entre naturaleza y gracia en la contemporaneidad, es decir, en la posmodernidad. Este es el primer ciclo en el que estamos. Bueno, fíjate hasta qué punto en este ciclo está mutando la definición de los conceptos, que respecto al concepto de la naturaleza y respecto, si lo aplicamos a la antropología, al concepto de la naturaleza humana, nosotros en este momento tenemos que empezar por definir lo más básico de las realidades. Y esto produce un cansancio, porque produce una decepción. Hoy incluso hay políticos que no saben definir qué es una mujer. ¿Recuerdan ustedes que no hace mucho en España alguien le preguntó a una ministra, pero defínanos usted, que habla de las mujeres y que defiende a las mujeres y que hace políticas en la defensa de la mujer, defínanos, ¿qué es una mujer? ¿Cuál es su referente de definición? Fíjense hasta qué punto se está problematizando, que se está problematizando el concepto de naturaleza humana. No digamos nada el concepto de cultura. El primer ciclo de problematización. Segundo ciclo de problematización. El segundo ciclo de problematización es lo que hemos llamado cristiandad. Y esto afecta decisivamente a la Iglesia. Es una forma de entender las relaciones de la Iglesia con el poder. Bueno, hasta ahora, para bien o para mal, en la Iglesia muchas veces en la historia hemos confiado más en el poder que en la gracia. De hecho, han tenido que venir determinados personajes en la historia, personajes protagonistas de la vida de la Iglesia, a recordarnos, con esa naturaleza profética necesaria siempre a la propia vida del cristiano, que el éxito de la Iglesia no está en tener poder ni en la alianza con el poder, sino que el éxito de la Iglesia está en la fidelidad al Evangelio sin eglosa. Francisco de Asís, por ejemplo, podría referirme a otros muchos momentos del proceso histórico de las relaciones entre Iglesia y poder, pero eso también lo podemos llevar a las sociedades. Y el tercer ciclo de mutación es el ciclo de la relación entre escatología e historia.
El ciclo de relación entre escatología e histórica tiene un efecto muy inmediato, y perdónenme que vaya siempre a las consecuencias prácticas para que lo entendamos y me salten los presupuestos de la explicación de los propios ciclos históricos, en que a mí me sigue sorprendiendo que nosotros hemos sustituido el concepto de vida buena, que era un concepto de carácter aristotélico y que en el cristianismo asumido es el concepto de vida eterna. O sea, lo que hace el cristianismo a la historia, y luego me referiré a eso, es recoger lo mejor del concepto de la vida buena, de la vida lograda aristotélica, para convertirlo en la vida eterna. Lo hemos cambiado en este momento, en la sociedad en la que estamos, por el imperio del bien y de la fiesta. Es decir, nosotros la escatología, es decir, la referencia a la ultimidad que es necesaria en la vida cristiana, que es pensar, porque esto está en el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que somos, que es la definición que nos permite dar respuesta a este sentido de la historia, nos hemos olvidado de ello y lo hemos sustituido por el progreso. La escatología, el cielo, la promesa de la vida eterna, se ha sustituido incluso por el concepto de progreso, y ahora está absolutamente en crisis el concepto de progreso. Hace 15 días el diario El País titulaba su cuadernillo de ideas con esta pregunta: ¿se ha acabado ya el progreso? O sea, hemos dejado de pensar en el progreso. Ustedes piensen que hay comunidades, que hay sociedades, que hay políticos que están procurando hoy acabar con el concepto de progreso. Bueno, respecto a esta cuestión, en la Iglesia se ha dedicado mucho tiempo a predicar la utopía y las realidades terrenas y el compromiso con el mundo, y nos hemos olvidado quizá excesivamente de la necesidad de hablar del cielo, de hablar de los futuribles, ¿no? De hablar de los novísimos. Y lo voy a dejar ahí. Miren, ¿dónde arraiga la propuesta cristiana de la libertad? La propuesta cristiana arraiga en Cristo. La propuesta cristiana arraiga en el encuentro personal con Cristo. La propuesta cristiana siempre arraiga en esa capacidad que nosotros tenemos de confiar. Y este es un concepto al que me referiré a partir de ahora, y voy a hablar mucho de la confianza, porque creo que la fundamental propuesta del cristianismo en este momento de la historia es generar confianza, porque el problema que tiene el cristianismo en este momento de la historia es un problema de confianza. Pero luego me centraré en eso, de confiar en Cristo, en confiar en Dios. Miren, para explicar lo que supuso el cristianismo respecto al concepto de libertad, Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, hace una afirmación que es muy clara. Dice: nosotros, los hombres, podemos desear lo imposible, pero solo podemos elegir lo posible. Y el mismo Aristóteles dice, voy a poner un ejemplo de cómo los hombres deseamos lo imposible. Los hombres deseamos perdurar. Los hombres deseamos la inmortalidad del alma. Dice Aristóteles, pero eso es imposible. O sea, nosotros solo podemos elegir lo que es posible. Y la posibilidad viene determinada en función muchas veces de nuestras capacidades. Si yo me entreno, puedo llegar a competir en una competición deportiva, pero me tengo que entrenar. ¿Qué hace el cristianismo en la historia? Y esto representa una novedad. Y esta es la novedad que representa el cristianismo respecto al concepto de libertad. Lo que viene a hacer posible el cristianismo en la historia es que nosotros no deseamos lo imposible, sino que podemos elegir lo imposible. Es decir, podemos elegir la salvación. Esta es la novedad radical respecto a la libertad que presenta el cristianismo en la historia. Que Cristo es el Redentor, que Cristo es el Salvador de nuestra vida, que Cristo nos hace hombres, es más, nos hace más plenos todavía como hombres y como mujeres, como seres humanos. Lo que afirmaba Pascal, ¿no? De el hombre supera al hombre en la medida en que se encuentra con Jesucristo. Esto no es lo que decía Spinoza en su Ética, de que nosotros no podemos ir más allá de nosotros mismos. Sí, podemos ir más allá de nosotros mismos a partir del encuentro personal de cada uno con una persona que está viva. El cristianismo no es un sistema de ideas. Lo dice Benedicto XVI en Deus Caritas es, y todavía creo que no sé si lo hemos asumido. El cristianismo no es una ética.
Por lo tanto, la perspectiva primera de la reflexión de la libertad cristiana en el ámbito de la ética no se puede hacer desde el punto de vista de los sistemas de ideas. Nosotros estamos en un supermercado y el cristianismo presenta una oferta dentro del supermercado. Aquí está el cristianismo, con las muchas ofertas. Este es el mundo en el que vivimos hoy. Vivimos en un mundo pluralista, no solo secularizado. Yo discuto con alguno de los obispos cuando hacen planes, no sé por qué miro a Jesús, cuando hacen planes pastorales y digo, no, vamos a ver, ya no estamos en el modelo del proceso de la secularización, ahora estamos en el modelo del proceso del pluralismo de las ofertas, como consecuencia de la secularización. Pero hay otros factores que intervienen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la novedad del cristianismo en la historia precisamente radica en que nosotros podemos elegir lo que antes era imposible, nosotros tenemos una libertad personal para realizar esa elección. Y ahí quiero introducir la cuestión de la confianza. Es decir, para que nosotros hoy los cristianos, y quizá ya está siendo muy benévolo porque me está dejando pasarme para que nosotros los cristianos hoy planteemos una pedagogía de la libertad, y esto traduzcanlo, ¿no? O sea, para que nosotros hoy como padres de familia enseñemos a nuestros hijos a ser auténticamente libres, en un mundo de posibilidades infinitas, para que me entiendan ustedes, en un mundo de deseos exacerbados, donde el deseo ha sustituido a la voluntad. Esto de las posibilidades infinitas es la navegación infinita, es la situación en la que todos nos encontramos cuando abrimos Netflix. Ustedes abren Netflix y Netflix le está constantemente ofreciendo posibilidades de películas y de series que usted puede ver. Por lo tanto, uno de los problemas que tiene Netflix, y esto es técnicamente, y voy a hacer un apartado técnico del ámbito de la comunicación, es el tiempo que pasan los usuarios de Netflix intentando decidir qué serie ver, qué película ver. Y esto es un problema para Netflix, porque claro, eso puede llevar al cansancio, puede llevar al agotamiento, puede llevar... Es decir, el algoritmo funciona tan bien que nos apabulla, Por eso yo soy de los que tiene que enarbolar la bandera de la conspiración contra los algoritmos, que son los que van a regir nuestras vidas. Pero dejando al margen esta cuestión, yo creo que la función principal, o sea, una de las prioridades, de los retos que tenemos los cristianos a la hora de proponer el mensaje cristiano y proponer una educación y un ejercicio auténtico de libertad, es la de generar confianza. Creo que el factor principal que ahora conspira contra la propuesta cristiana es la desconfianza en la sociedad. Miren, pero esto no lo creo yo solo. Porque si lo creo yo solo no tendría mucho valor. Hay una filósofa pensadora que ha sido incluso senadora por el Partido Socialista, que fue miembro del Consejo de Estado, que se llama Victoria Camps, que hace unos días publicó un libro que se titulaba La sociedad de la desconfianza. A mí ciertamente me llamó mucho la atención, ¿no? Y evidentemente en cuanto vi que iba a salir el libro, pues fui y compré el libro y leí el libro, ¿no? Por cierto, esta senadora, que tengo que decirlo, también lo he escrito en una reseña que he hecho de este libro, tiene un profundo, a mi modo de ver, desconocimiento de lo que es el cristianismo en sí mismo, y también de lo que es el cristianismo y, por supuesto, el cristianismo para España, ¿no? Bueno, vamos a dejarla ahí. Pero como una persona coherente y sensata y sincera, ha hecho un ejercicio de reflexión donde dice: el problema de nuestra sociedad es hoy el problema de la desconfianza. Vivimos en el colapso producido por la desconfianza. Y dice, ¿y ya cuáles son los colapsos principales? Pues el colapso del demos, de la democracia y de lo que tiene que ver todo el mundo de la política, el colapso del ethos, de la ética,
Y ella está absolutamente preocupada por los jóvenes, por los niños, por la educación, por la atención social. Está muy preocupada y el capítulo le dedica, en el libro dedica un capítulo muy importante a la cuestión de la soledad. A la cuestión de la soledad, que es para ella uno de los síntomas de este proceso de la desconfianza. Entonces, mi propuesta venía a ser la siguiente. Para formar en la libertad de los hijos de Dios, es decir, para crear las condiciones viables adecuadas para hacer la propuesta cristiana, tenemos que esforzarnos especialmente en proponer la confianza, en ser confiables. Y la primera confianza, tengo que advertir, es la confianza en la verdad. Y esto me recuerda a aquello de el Evangelio. La verdad os hará libres. Y Cristo vino al mundo para ser testigo de la verdad. El Evangelio de San Juan. Si quieren empiezo a recitar y a reproducir versículos del Evangelio de San Juan. No. Es que hoy nuestra sociedad no cree esta relación entre estos dos términos tal y como la hemos planteado ahora mismo. He dicho que la verdad nos hará libres, no que la libertad nos hará verdaderos. ¿Recuerdan ustedes quién dijo aquello de que la libertad nos hará verdaderos? Zapatero. Por cierto, Zapatero previamente lo había leído en una reflexión de Gregorio Peces Barba, que lo voy a dejar aquí. Miren, la confianza es saber que el otro hará lo que esperas que haga. No hace falta que yo haga y siga profundizando en el argumento de que tenemos un problema de desconfianza en las sociedades. Y tenemos un problema de desconfianza en las sociedades, y después vuelvo a la definición, porque nos están educando en la desconfianza, no en la confianza. Y aquí tengo que atribuir la causa de todo esto desde el punto de vista cultural e intelectual a los padres de la sospecha. O sea, vamos por la calle y alguien se acerca a hacernos una pregunta, inmediatamente ya desconfiamos. A ver si me va a robar. Es decir, estamos educados en la sospecha. Y el hombre no se construye a partir de la sospecha, se construye a partir de la comunión. La confianza es saber que el otro hará lo que esperas que haga. Dios nos quiere libres. Y, lógicamente, ha hecho todo lo posible para que seamos libres. Ha hecho tanto para que seamos libres que se ha encarnado. Que se ha hecho carne. Y este es otro aspecto de la generación de la confianza que me parece interesante. Pues nosotros tenemos que encarnar las ideas para generar este clima de confianza y después ya, como ahora sí que tengo que terminar, voy a terminar. Un minuto. Tío. Voy a terminar, antes de un minuto, para dejarlo para el diálogo, ¿no? Miren, por lo tanto, ¿cuál es la propuesta principal del ejercicio de generación de confianza? Pues lo dijo Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. El mundo necesita más de testigos que de maestros. Es decir, la coherencia de vida. La coherencia de vida. La coherencia de vida. Nosotros desconfiamos de los políticos, ¿por qué? Nosotros desconfiamos, digo, perdón las referencias a los políticos y nosotros no desconfiamos del médico al que vamos, al especialista, ¿no? Nosotros no desconfiamos del piloto del avión que tenemos que coger mañana porque si sistemáticamente estuviéramos desconfiando, ¿esto qué quiere decir? Nosotros no desconfiaremos de la Iglesia si la Iglesia es coherente. Nosotros no desconfiaremos del cristiano si somos coherentes. Es decir, si hacemos lo que decimos, y lo que decimos es lo que dice el Evangelio, y un Evangelio sin glosa. La Iglesia no será confiable si establece alianzas con el poder. La Iglesia ortodoxa rusa en este momento no es confiable. Pero el papado y el Papa Francisco sí que era confiable, porque era coherente con lo que decía. El Papa León es absolutamente confiable. Y esta es la reflexión que quiero hacer. Y esto es como podemos construir las condiciones para entender auténticamente el ejercicio de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar recordando una anécdota de cuando era niño. En la escuela, los que son de mi edad y más viejos que yo, se acordarán que hacíamos lectura en clase, en voz alta. Y había un libro de lectura, yo creo que era de la editorial Miñón, que era de aquí,
No recuerdo bien, pero sí recuerdo la lectura porque me llamó mucho la atención. Contaba la historia de una madre de familia numerosa que tenía, no me acuerdo cuántos hijos, 7, 8, 9, no sé cuántos hijos. Y dedicaba prácticamente toda su vida, lógicamente, a atender a sus hijos en el hogar. Y tenía una vecina que, pues Dios no le había dado el regalo de los hijos y no tenía niños. La madre, por una emergencia, tuvo que ir a atender un asunto y le pidió a la vecina que le cuidara a los hijos. Los niños eran pequeños, evidentemente, y después de una jornada agotadora, cuando regresó la madre, los niños todavía seguían vivos. La que estaba medio muerta era la vecina, y le dijo: yo no sé cómo eres capaz de hacer esto y hacerlo con gusto. No lo entiendo. No lo entiendo. Eres esclava de tus hijos 24 horas al día y pareces feliz. Yo esto no lo haría ni por todo el dinero del mundo. Y le contestó la madre: yo tampoco lo hago por dinero. Yo lo hago por amor. Eso se me quedó a mí grabado porque ¿dónde está la fuente de la libertad? La fuente de la libertad que nos anima a vivir y a ser confiables es el amor. Así que para entender la libertad tenemos que retrotraernos a la creación del mundo. Cuando leemos el libro del Génesis y empieza el Señor a crear, primer día, segundo día, tercer día, va diciendo que todo lo que va creando es bueno. Cuando llega la creación del hombre y la mujer, no dice bueno, dice muy bueno. Y dice que es muy bueno porque está creado a imagen y semejanza de él mismo. La carta de San Juan, que la hemos cantado porque cuando éramos niños cantamos esta canción: Dios es amor, la Biblia lo dice, cantábamos de niños. Dios es amor. Y el hecho de que nuestro Dios sea Trinidad, precisamente es una manifestación de su ser amor. El amor es una realidad que se comunica. Si Dios solo fuera una persona, no podría ser una realidad de amor, porque el amor es siempre comunicación. El amor que se da entre las personas de la Trinidad y que Dios ha metido en nuestra alma, creada por Él a imagen suya. Así que nos vamos hasta el origen de lo que somos para entender qué significa la libertad. El Señor coloca al hombre y a la mujer en una situación de total equilibrio con la naturaleza y con el mundo, lo que el libro del Génesis llama el paraíso. Estamos viviendo en armonía, haciendo un inicial uso adecuado de lo que nos han dado, pero aparece por medio la posibilidad, y esto es lo más importante, la promesa de algo incumplible, en este caso sí es incumplible, de llegar a ser como Dios es. Esa es la promesa que le hace la serpiente Satanás a Eva. Si comes de este árbol, vais a ser como Dios. Vais a ser dueños de vuestro destino y vais a poder hacer de vuestra libertad el único valor. Ellos, evidentemente, Eva y Adán, los dos de igual manera, deciden escuchar la voz del hijo de las tinieblas y renuncian a la concordia que tenían con Dios y también con la creación. A partir de entonces, el mal uso de la libertad concedida por Dios para elegir el bien o elegir lo contrario al bien nos está persiguiendo toda la vida. Y evidentemente nosotros tenemos una esperanza cierta, que llegará un momento
en que triunfe definitivamente el bien sobre el mal y esta persecución se termine. Pero eso no va a ser consecuencia principalmente de nuestro esfuerzo, sino que va a ser un don de lo alto. Hemos recibido nuestra alma como don de Dios, un alma para vivir en libertad. Se ha citado aquí el texto famosísimo de la verdad que nos hará libres del Evangelio según San Juan, y yo quiero retomarlo también porque precisamente una de las equivocaciones que tenemos como seres humanos es pensar que la verdad es lo que yo fabrico como verdad. Y hemos renunciado en muchas circunstancias a buscar de verdad la verdad. Al dejar de buscar la verdad, nos hacemos esclavos de nuestras pequeñas verdades, que en realidad siempre son mentiras. Dios nos ha creado para que aspiremos a conocer y trabajemos por conocer esa verdad. Y nuestra alma, que ha sido creada por Dios, está inquieta hasta que se encuentre, como decía San Agustín, hasta que se encuentre con Él. El Señor nos ha hecho a imagen y semejanza suya, nos ha hecho para Él. Y la libertad consiste en descubrir esto e intentar hacer en la vida de cada día que sea una realidad. Nuestro corazón está inquieto, porque cuando nos alejamos de la verdad, nuestra mente se ofusca, nuestra voluntad se deteriora, no somos generadores de paz y de concordia ni de confianza, nos convertimos en siervos de lo malo, de lo negativo, de lo que destruye. Por eso la verdad nos hace libres, pero no una verdad que decidimos todos. Este es un problema de la política también. Hemos sustituido la búsqueda verdadera de lo que hace al ser humano más ser humano, de lo que construye el mundo más armónico, lo hemos sustituido por aquello que en cada momento parece una conveniencia votada por la mayoría. Evidentemente, como católicos, y esto es una llamada muy importante, nosotros no podemos dejarnos llevar por la opinión pública. Es un trabajo difícil. A mí me ha sorprendido, ahora ya que se ha marchado lo puedo decir, que se manifieste con tanta firmeza como católico un servidor público. Esto no es muy normal. Desafortunadamente, porque parece que los cristianos tenemos que avergonzarnos de nuestra condición, cuando en realidad la propuesta que estamos haciendo es una propuesta que estoy seguro, porque así lo creemos, que es la única que puede dar al mundo las respuestas a las preguntas que se hacen. Porque es la única que ha sido así querida por Dios para traer al ser humano la plenitud y la paz. En todo caso, esta verdad que no se hace por consensos, ahora que hemos estado en todo este proceso sinodal, y ahora voy a hablar de este asunto que tiene mucho que ver con la libertad, estamos concurriendo en un proceso en el que la Iglesia está llamada a que todos, juntos, busquemos la verdad. La verdad no la encuentra solo el Papa, tampoco la encuentran solo los obispos. La verdad se encuentra por inspiración del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos conduce a la verdad. Y como dice la segunda Corintios, donde está el Espíritu, está la libertad. Así que si nosotros entramos en la dinámica de escuchar al Espíritu, a ver hacia dónde tenemos que caminar, no solo como individuos, sino como Iglesia, estamos ganando en libertad. Probablemente esa ganancia en libertad signifique también una contraposición fuerte con las pseudo-verdades del mundo. Porque la Iglesia, encontrando la verdad y proclamándola con valentía, va a encontrar, no cabe la menor duda, así sucede, una gran oposición. Ahora no está de moda defender muchas cosas que como cristianos no solo no tendríamos que decir en voz baja o avergonzados, sino tendríamos que proponer con toda la crudeza de las palabras que tiene. El aborto no es una interrupción del embarazo, no se interrumpe para recuperarlo luego. Es un asesinato de una persona humana.
no es la extirpación de un ser vivo, o de una planta, o de un algo. Y lo hemos de decir con claridad en este punto y en otro. Digo porque es tan evidente. Hablar así como católicos nos van a señalar, lógicamente, pero es que esa verdad de la inviolabilidad de la vida humana no depende de nosotros. Es una verdad que hemos recibido de Dios y no podemos renunciar a ella. Esa y otras muchas. La verdad que nos hace libres es efecto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, si queremos ser libres, tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu. No podemos vivir, y esto lo decía mucho Francisco, en la mundanidad, porque nos come, impide la entrada del Espíritu. Por eso cuando se habla de una iglesia sinodal, mucha gente lo ve mal, porque dice, no, esto es una especie de vamos a reunirnos, a ver, votamos, ¿para dónde tiene que ir la iglesia? Que no es eso. Una iglesia que junta, escuchando al Espíritu, intenta caminar según la verdad que poco a poco va descubriendo. Porque la verdad del Evangelio no la tenemos en evidencia entera. La Iglesia, en el decurrir del tiempo, la ha ido comprendiendo, la ha ido perfeccionando, la ha ido profundizando y queda camino. Lo hacemos como Iglesia, no lo hacemos solo como individuos. Porque en el contraste de lo que el Espíritu dice a mi corazón y al tuyo y al de la otra persona, encontramos entre todos esa verdad a la que nos mueve el Espíritu, que es la que nos hace libres. Donde está el Espíritu, está la libertad. Por eso el camino no puede ser otro. El camino de la escucha del Espíritu. Si yo quiero ser libre, tengo que escuchar al Espíritu. Tengo que dejarme habitar por el Espíritu. Y esto, hermanos, es un don. Por eso la libertad es un don para los hijos de Dios. Un don del Espíritu. Que al iluminar nuestra mente y nuestro corazón, nos hace desatarnos de lo que nos ata a nosotros mismos para poder estar en libertad a disposición de Dios. Por eso cada vez que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo, ¿verdad, Señor? Es que queremos ser libres. Que queremos ser libres de verdad. No hacer como aquel cura que decía el vicario, lo que a mí me dé la gana, sino lo que es la gana de Dios, la voluntad de Dios. Y por eso al hablar de esta iglesia sinodal se dice, bueno, si juntos vamos a dejarnos impactar por el Espíritu para descubrir la verdad, tenemos que tener unas disposiciones personales. El Espíritu no actúa en quien no es terreno abonado y movido. Si la tierra lo dura que está ahora, no llueve, yo le tiro la semilla encima, no cavo, no riego, ¿hay que sale? Nada. Nada. El Espíritu es un don que Dios nos da, es un regalo, es gracia, dada gratuitamente, pero precisa, al menos, de una tierra que lo reciba. En mí está, en mi libertad, arar, airear, abonar y regar esa tierra. Por eso, en una iglesia sinodal, la escucha del Espíritu es una actitud, un ejercicio espiritual. No es una cuestión de mero razonamiento humano. Es verdad que la fe requiere su razonamiento. Pero para razonar la fe, primero hay que creer. Hay mucha gente que ha leído muchísimo, filosofía, teología, tiene bien amueblada la cabeza y no cree. El acto de fe exige una disposición a la actuación de la gracia. Y en el documento de la Comisión Teológica Internacional que habla sobre el tema dice, si yo quiero ser un elemento constructivo en la Iglesia y ayudarle a la Iglesia a que camine según el Espíritu, tengo que tener esas cosas normales de un cristiano. Rezar, ir a misa, confesarme, leer la palabra de Dios.
Si puedo dejarme acompañar o ayudar espiritualmente, no solo cuando estoy en dificultad. Estos elementos hacen que mi tierra pueda acoger el Espíritu. Ahí sí, ahí reunidos con esta tierra abonada, el Espíritu va a hacer que aquella tierra dé fruto y fecunde. Porque el problema no es que yo piense bien. El problema es que yo crea. Y repito, eso es previo a cualquier otra cosa. Y es una opción también en libertad. Yo puedo elegir ser un cristiano, como dicen, no, yo soy católico no practicante. Eso no existe. No existe. O eres un discípulo del Señor con todas las consecuencias, o no eres nada. Puedes ser un bautizado en una lista. Bien, canónicamente sí eres miembro de la Iglesia Católica, pero efectivamente no eres nada. La libertad reside en dejarse afectar por el Espíritu y que sea Él y no nosotros el que guíe nuestra vida. Es lo que tradicionalmente cuando se habla de la vocación se dice cuando uno siente que Dios le llama, y no estoy hablando para ser cura, para ser cristiano. Cuando uno siente que está llamado a ser discípulo, discípula del Señor, tiene que hacer una opción, esta palabra es muy fea, pero se entiende enseguida, ego trascendente. Yo tengo que salir de mí mismo, tengo que salir de mis intereses, tengo que salir de mis preocupaciones, para que sean míos los intereses y las preocupaciones de Dios. Si yo estoy metido en lo mío, Dios no cabe, no le dejo sitio. Y puedo ser una persona rezadora, pero estoy centrada en mí mismo, en mí misma, en mis cosas, en mis necesidades, en mis preocupaciones. Me tengo que abrir a la acción de Dios, que siempre es mirar al otro. La libertad está en salir de mí para por Dios mirar al otro. En el último documento que nos ha regalado el Papa León, que por cierto era de Francisco y él lo ha rematado, dice: y hay un otro preferente. Dios, que es amor y que por ser amor lo ha insertado en nuestros corazones, nos pide que nosotros seamos reflejo de ese amor para otros y que además hay unos otros más especiales y significados que son los pobres. Si la Iglesia quiere ser confiable, siguiendo el argumento que nos ha hecho muy bien Francisco, si la Iglesia quiere ser confiable, primero, tiene que ser una Iglesia del Espíritu, y los fieles tenemos que vivir desde el Espíritu. Segundo, tiene que ser una Iglesia de la escucha y del diálogo, para juntos encontrar la verdad de Dios y caminar hacia ella. Y tercero, tiene que ser una Iglesia de los pobres. Porque la mayor fiabilidad es que nos salimos de nuestro interés para ir al interés de los que a nadie interesan. Eso es libertad. Cuando uno tiene esa libertad, y la habéis experimentado, se acuesta uno y dice: uff, gracias Señor, porque hoy, aunque haya sido de forma limitada, he procurado, con tu ayuda, hacer tu voluntad. Y he sido un poco más libre. Y esto es un trabajo de toda la vida. Gracias. Nuestros ponentes han sido tan libres que se han ajustado perfectamente al tiempo. Entonces se abre el diálogo ya inmediatamente. No sé si tenemos un micro suelto que se pueda pasar a la gente, al público. Hay un micro. Hay un micro por ahí. Ese se va a mover, ¿no? No, ese es el de la grabación. Bueno, ahí vamos. Seguramente que la visión de la sala es estupenda. Lo digo yo, que no soy otorrino. Así que ustedes tranquilamente, quien levanten la mano, le damos la palabra y van interviniendo. Señora. Buenas tardes. Yo quería en primer lugar felicitar a la organización porque he estado yendo a Madrid muchísimos años, José Francisco. Tengo hoy la ocasión de volverte a ver
y saludarte. Ahora, por circunstancias que no le hagan caso, yo no puedo ir. Por tanto, esto de hoy para mí es un reencuentro con todos vosotros, con vuestro mensaje, con vuestra premisa. Gracias, y que no lo dejéis, que vengáis por aquí para los que no podemos ir ya para allá. José Francisco, una cosita. Has hecho alusión, bueno, me ha gustado la alusión a Lampedusa, pero quería también decirte, vamos, corroborar, a ver si estoy lo cierto o no. Cuando has dicho lo de que se necesitan testimonios, ¿no fue eso una de las premisas de Juan Pablo II? Por eso, porque yo era mucho de Juan Pablo II y me has hecho volverme a él, y esa frase la he tenido siempre muy presente en mi vida. Así que gracias por haberlo recordado, y gracias a todos los ponentes, también al sacerdote, porque esta lucha que tenemos hoy día entre la verdad, la búsqueda de la verdad y la libertad, están en tela de juicio hoy día, se ha tratado muy bien, así que gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Levanten la mano simplemente, quien intervenga, quien quiera. Porque se pongan de pie O de pie y hablen ustedes como quieran. Y podemos pasarles un micro si no quieren moverse de ahí. ¿Nadie? Gonzalo. Ahí hay una mano. Sí, usted. El micro. Con micro. Se le oye bien, si se pone de pie se le oye bien. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, quería preguntar a los dos ponentes que sobre la sociedad del cansancio que ha hablado José Francisco, se ha quedado, no ha terminado un poco la exposición, pero la consecuencia de la sociedad del cansancio es un paisaje patológico, el que genera actualmente en el ámbito de la educación y en otros ámbitos genera la hiperactividad, provoca neurosis, provoca la hiperconectividad. Entonces, realmente quiero que desarrolle un poco más el término de la sociedad del cansancio. Por favor, gracias. Paco. Sociedad de cansancio. Sí, es cierto que yo tengo un defecto, o sea, muchos defectos, pero uno especialmente, que a veces es intencional, ¿no? Que es abrir un melón, dejárselo ahí abierto y que ustedes lo sigan catando. Esto yo lo suelo hacer, ¿no? Bueno, con mis alumnos también. Ha hecho usted una reflexión interesante, o sea, la pregunta y la reflexión sobre la sociedad del cansancio. Yo creo que cuando Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, habla fundamentalmente por el efecto de determinados procesos sociales que están influyendo en nuestras vidas y que están condicionando nuestras vidas. Y uno de ellos que me va a servir como ejemplo es el de la tecnología. Y este es un factor principal a partir del cual Byung-Chul Han reflexiona sobre la sociedad del cansancio, ¿no? Es decir, la tecnología nos está generando una tensión de algo más que apariencia, porque el efecto de la tecnología es que nosotros pensamos que vivimos en un mundo donde tenemos a nuestra mano absolutamente todas las posibilidades, y luego pondré el ejemplo de las redes sociales, que es de verdad, dentro del ámbito de la aplicación de la tecnología a los procesos de comunicación, un fenómeno social que no solo está preocupando, sino lo siguiente, y vemos el ejemplo del cambio de la aplicación de las tecnologías en los sistemas educativos. Es decir, ya hay países que definitivamente han descartado los ordenadores y las tablets en las aulas como interlocutor habitual del proceso educativo. Es decir, la tecnología nos está produciendo una tensión tal porque está generando unas expectativas que después en la realidad no se cumplen en todos los procesos, que está creando auténticas patologías sociales. Las redes sociales nos presentan la imaginación de que estamos conectados con todo el mundo y que somos amigos de todo el mundo y que somos capaces de hacer una interlocución con todo el mundo. Y es todo lo contrario. Las redes sociales son únicamente cámaras eco. Es decir, nos están limitando no solo la posibilidad real de conversación, está produciendo el efecto del solipsismo,
del aislamiento, de la sociedad, de la soledad. Es decir, las redes sociales están sustituyendo sistemáticamente el contacto, la conversación. Bueno, vayan ustedes a un restaurante, están en la mesa, o vayan ustedes a observación participante, todo este proceso, ¿no? Es decir, nos prometen mucho, generan muchas expectativas y después, ¿cuál es el problema? El problema es la experiencia humana. Y aquí yo sí que quiero decir una cosa. O sea, vivimos en un mundo, y el cristianismo tiene una tarea especial en esto que voy a decir, creo, y esto les voy a hablar de la generación de experiencias auténticas. El cristianismo y los cristianos tenemos una tarea que es hacer posible las experiencias auténticas de humanidad en todos los ámbitos. En la educación, en la familia, en la sociedad, en la política, en el periodismo. ¿Por qué? Porque uno de los efectos fundamentales es que nos han desamortizado de la realidad. Nuestro problema con la libertad, siguiendo lo que decía don José, nuestro problema con la libertad es antes un problema con la verdad. Nosotros tenemos un problema con la libertad porque tenemos un problema con la verdad, porque nos han desarraigado de las experiencias auténticas, de lo que significa ser hombre, ser mujer, ser hijo, ser padre, ser hermano, ser amigo, ser compañero. O sea, este es el problema al que nos estamos encontrando. Y claro, los jóvenes tienen una especial dificultad añadida por toda la posibilidad que tienen, por toda la capacidad que tienen de tenerlo todo al alcance de la mano, de experiencias auténticas. ¿Quieren que lo lleve a la evolución de las relaciones amorosas y sexuales de la juventud? Es que ya, no solo antes se decía la televisión que anticipa experiencias, y uno cuando llega al enamoramiento por primera vez ya lo sabe todo porque ya lo ha visto en televisión, pero es que ahora ya lo tiene en las redes sociales, el papel de la pornografía, por poner un ejemplo, en todo este proceso que es absolutamente destructora de determinados procesos de la experiencia auténtica de las personas. Yo, y termino esto porque no quiero agarrarme, porque esto no es una conferencia paralela, ¿vale? Bien, vengo completamente obsesionado hoy con un tema... Faltan 12 minutos. No. Vengo absolutamente obsesionado hoy con un tema que quería plantear, digo, si salía, qué es lo que me ha pasado hoy en clase. Porque yo creo que la educación, el único principio de la educación es acompañamiento. O sea, yo estoy allí para acompañar a mis estudiantes de tercero de periodismo y comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas en la facultad. Yo les doy a este grupo ética y deontología. Créanme ustedes que yo tengo que explicarles la ética en el periodismo, que ustedes entenderán que esto es una cuestión muy importante. Pero el primer mes de los 4 meses de asignatura lo tengo que dedicar única y exclusivamente a que distingan el bien del mal. Más preguntas, por favor. Tenemos tiempo. Sí. Yo, don José, quería preguntarle, porque muchas veces el planteamiento de una persona normal al desenvolverse en la vida es el voluntarismo, ¿no? En definitiva, que nos lleva a un pelagianismo en el planteamiento vital de nuestra fe. Claro, esto es contrario a la gracia. ¿Cómo encajar estas piezas? Es decir, el yo puedo, yo intento hacer lo que pueda para conseguir mi libertad con el efecto de la gracia. Es decir, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para permitir al espíritu desenvolverse en nosotros y que nuestra postura no sea pelagiana, sino que sea absolutamente abierta a la gracia? Para conseguir, pues eso, ese acceso a la libertad que todos ansiamos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una tarea larga en el camino espiritual que no se consigue en 2 minutos. Siempre cuando uno es niño le tienen que poner unas normas muy claras para que uno aprenda a buscar por dónde puede caminar y cuáles son sus límites. Pero cuando uno es adulto empieza a comprender dónde tiene que ir sin necesidad de que le pongan tantas vallas para dirigirle, ¿no? El camino de la libertad se logra siempre en la relación con Dios. Es decir, el aprender a hacer las cosas no porque estén mandadas, que eso es una forma heterónoma, o sea, es la ley la que te manda a ti y tú cumpliendo te salvas. No es verdad. No es verdad del todo, en el sentido de que la salvación nos precede y es un regalo, es un don. Yo no me gano el cielo.
El cielo me lo regalan. Yo acepto el regalo intentando esforzarme por descubrir cada día qué Dios me pide e intentando hacerlo, sabiendo que no todo depende muchas veces de mí, no creando también en mí unas exigencias que no puedo en ocasiones lograr, ¿no? Entonces hay que ser realistas y tener también el aspecto ese de la confianza, pero no en el otro, sino en Dios, que es el verdaderamente otro. Es un camino espiritual, un camino de desapego de las cosas del mundo que nos hacen creer que nosotros podemos caminar con nuestro esfuerzo, para pensar que nuestro esfuerzo es necesario, pero que lo que es indispensable es la gracia. Pero es un camino espiritual, no hay una fórmula. Tú y yo tendremos que encontrar cómo vivir eso. Yo tengo 59 años y he de reconocer que en muchas cosas todavía es la norma externa la que me manda, porque no he creado en mí, en muchas cosas, ese hábito santo de hacerlo porque es el querer de Dios, pero me sigo esforzando. Yo siempre pongo el ejemplo de Teresa de Ávila, que estuvo muchísimos años sin orar. Ella misma lo confiesa, rezaba, sí, cumplía la norma, iba a los sitios y ponía mucha voluntad. Es necesario poner voluntad, porque si no hay voluntad propia, no hay cooperación con la gracia. Pero lo que no podemos pensar es que es esa voluntad la que nos va a hacer santos. Siempre es la gracia, es un regalo. Mi voluntad es una disposición a la gracia, que va ganando con el tiempo y con la relación con Dios, va ganando libertad. Ya no necesita tantas indicaciones, porque escucha la voz del amado y va hacia él casi intuitivamente. Pero eso se tarda mucho, a veces uno se muere y no lo ha conseguido. Mientras tanto, lo que podemos como seres humanos es echarle todas las ganas a lo que estamos haciendo cada día. Y no es malo, es bueno. Pero no para ganarnos nada, sino para agradecer lo que ya nos han dado. Nos quedan 4 minutos y yo les pido a ustedes que me perdonen si yo hago una pregunta, porque para eso llevo aquí trabajando varios días. Diga que sí. El título es La libertad de los hijos de Dios y que es un don. Y la gente en general, suponiendo creyentes, no me voy fuera de este terreno, ¿pueden percibir eso o hay que enseñárselo? La libertad de los hijos de Dios es un don. ¿Nos lo da Dios? ¿O cómo va? Hay una pregunta. No, después. Bueno, yo digo algo rápidamente y luego le dejo también. Y después Nos quedan 3 minutos y medio para el siguiente plazo. Podríamos unir las dos. Mira a ver si quiere preguntar algo en voz alta. No, es una reflexión sí. de lo que ha dicho José Francisco. A ver, es verdad que necesitamos ser confiables y necesitamos ser coherentes, pero somos pecadores, igual que los demás. O sea, nosotros podemos poner nuestra voluntad, pero claro, ahí el problema de la transmisión es, y mire, yo hago una reflexión siempre como muy cara afuera, pero muy evidente. Llegan las semanas de la juventud, cuando hay los encuentros. Los críos que van están llenos de alegría, se juntan un montón de jóvenes. O sea, el que quiere ver cosas, las ve, pero somos pecadores. No, vamos a... Ojalá fuéramos todos coherentes y unos testigos claro. Buenísimos, pero claro. Es que yo pienso que lo tenemos en buenas tardes, que tenemos la respuesta de esta sala. Yo me estoy dando cuenta de la preparación que ustedes tienen, de que bien los ponen y los recibimos como Dios manda. Pero a la hora de actuar no me puedo comparar delante de la gente como ustedes. Yo arreglo a lo que Dios me ha dado. Y a ustedes la fe no la ha dado para todos. Cada uno la desarrollamos con nuestra imaginación y con nuestra inteligencia. Pero delante de Dios somos todos iguales. Vamos a ver. Respecto a, déjenme darles un dato y después ya entro a contestar. Vamos a
contestar, hablar contigo. Paco, muy rápido. Sí, el dato es muy significativo. Ocurrió el viernes pasado en la tertulia de Carlos Alsina, el jueves pasado en la tertulia de Carlos Alsina de Onda Cero, ¿no? Donde todas las semanas invita a un sociólogo para que hable de tendencias de la sociedad, ¿no? Y entonces está hablando de tendencias y entonces el sociólogo dice, bueno, respecto a la sociedad española hay aquí una cuestión, dice, que a mí me sorprende y dice, y me preocupa. Dice, estamos detectando, hay una vuelta de los jóvenes a la Iglesia y a la fe católica y al catolicismo. Y dijo, porque está hablando de los jóvenes y la política con esta preocupación ahora que hay de a quiénes son los que van a votar los jóvenes en unas futuras elecciones. Y dice, hay una vuelta de los jóvenes a, lo digo por lo que has dicho de la juventud, es decir, siempre acá queda. Y tú dices, somos pecadores. ¿Y qué? Es que si no fuéramos pecadores no seríamos nosotros, porque que yo sepa, aquí todos con pecado original. El problema no es ese. El problema es que, precisamente porque somos como somos, es decir, nuestro coche, nuestro chasis está hecho y necesitamos echar gasolina, el problema es que no entendamos que la vida cristiana es un permanente ahora comienzo, cada día. O sea, pecador yo. Entonces, pecador yo. O sea, ¿qué decía Francisco? ¿Cómo se definía Francisco, el Papa Francisco? Un pecador salvado, sí. Un redimido. Un pecador redimido. Un pecador perdonado. Pero empezamos todos los días. Sí, pero eso nosotros lo entendemos. Quiero decir, respecto a la confianza. Respecto a la generar confianza, es más lo bueno que podemos presentar que incluso nuestros defectos. Y cuando tenemos nuestros pecados y se hacen muy públicos nuestros pecados, podemos hablar de algo que ha ocurrido y que está ocurriendo en la Iglesia respecto a los cristianos y tal. Yo creo que ahí lo que no se debe hacer nunca es esconderlo, taparlo, ocultarlo, aminorarlo, minusvalorarlo y mucho menos, lógicamente, justificar nada. Lo que hay que hacer es reconocer que somos pecadores, pero al mismo tiempo decir que, porque en el fondo de lo que estamos hablando es que nadie de los aquí presentes podría, sin su gracia. Paco. Ya. Tenemos que terminar. Yo solo quiero decirles muy rápido que yo creo que esto ha estado bien, pero ustedes lo valorarán, pero fíjense bien lo que les voy a decir. Lo que viene mañana y pasado es mucho mejor. No lo dudo. No lo dudo.